Continúan en la Iglesia las luces y las sombras. El Papa León XIV acaba de regresar de un viaje a Turquía y Líbano, durante el cual publicó la Carta Apostólica In Unitate Fidei, un documento que, según la intelectual católica francesa Jean Smith, parece haber sido escrito por dos personas distintas, que no siempre concuerdan. Por otro lado, probablemente sorprendido por el clamor popular y académico en defensa de los títulos marianos tradicionales otorgados a Nuestra Señora, el cardenal Víctor Manuel Fernández tuvo que dar un paso atrás tras el documento Mater Populi Fidelis, admitiendo que el título de corredentora puede usarse, siempre que no figure en un documento oficial del Vaticano ni en la liturgia. También tengo muchas buenas noticias que compartir con ustedes sobre el resurgimiento espiritual católico. Buenos días, soy Julio Loredo, bienvenidos en el canal Visto desde Roma. En respuesta a una pregunta de la periodista estadounidense Diane Montaña sobre la permisibilidad de usar el título de corredentora para Nuestra Señora, el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, cardenal Víctor Manuel Tucho Fernández, declaró al final de una conferencia de prensa pocos días atrás que la afirmación del documento Mater Populi Fidelis, según la cual siempre es inapropiado usar el título de corredentora para definir la cooperación de María en nuestra salvación, no pretende juzgar, dice él, no pretende juzgar las declaraciones pasadas de santos, doctores y papas, sino que de ahora en adelante no se usará ni en textos litúrgicos ni en documentos oficiales de la Santa Sede. En resumen, un retroceso, evidentemente determinado por el clamor popular y por las numerosas opiniones académicas expresadas en defensa de los títulos marianos tradicionales utilizados por la Iglesia en todos los niveles. Según el cardenal Fernández, hablando en esta conferencia de prensa, no es que la doctrina de la corredentora sea errónea, sino que, dice él, el término en sí mismo corre el riesgo de ser malinterpretado hoy en día a nivel pastoral, es decir, corre el riesgo de irritar a los protestantes. El prelado argentino también afirmó que se consultó a muchísimos mariólogos. Esto contradice la declaración del padre Mauricio Gronchi, consultor del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, quien afirmó que no pudimos encontrar ningún mariólogo dispuesto a apoyarnos. Un silencio que, en su opinión, puede interpretarse como un disenso. De hecho, ningún miembro de la Pontificia Academia Mariana ni de la Pontificia Facultad Teológica Marianum fue consultado durante la redacción del documento vaticano. Ahora queda clarísimo, que este documento fue redactado por el grupito cercano al prelado argentino, al cardenal Fernández, sin el consenso, o mejor dicho, con el disenso de teólogos y mariólogos de la doctrina mariana tradicional. No hay razón para no llamar a Nuestra Señora corredentora. El problema no radica en Nuestra Señora, sino en Fernández, afirma Monseñor Robert Mutzerts, obispo auxiliar de Hertogenbosch en Holanda. Continúa. No veo nada irrazonable en la idea de que María, de forma totalmente subordinada y por gracia, haya participado en la obra de Cristo. El término corredentora no es tan impactante como algunos temen. Y francamente, si el cardenal Fernández teme que se equipare María con Cristo, entonces el problema no es María, sino Fernández.
El obispo holandés enumera a seguir todos los santos y los papas que han usado este término corredentora en relación con la Virgen María, sin temor a ser malentendidos. Al contrario. Y yo me pregunto, ¿cómo es que pueden llenarse la boca hablando del pueblo de Dios y luego ignorar la voz del verdadero pueblo de Dios? Misterios del progresismo. Esta gente prefiere herir los sentimientos del pueblo con tal de afirmar con arrogancia su propia ideología. El caso del cardenal Fernández es un desastre increíble que solo conducirá a una ruptura entre la fe del pueblo y los documentos y la liturgia de la Iglesia, escribe Luisella Scrosati en la nueva Bússola Quotidiana. Antes de continuar, les pido que le den un me gusta a este vídeo y que lo comparta con sus amigos. Si crees que este servicio es útil, por favor ayúdame a difundir este vídeo. Si puedes, también haz una donación para que yo pueda realizar campañas promocionales. Muchísimas gracias. La semana pasada, aquí en Roma, también ha sido un tema candente el debate entre Luisella Scrosati y Monseñor Antonio Stalianò, presidente de la Academia Pontificia de Teología y firme defensor del documento del cardenal Fernández. Según Monseñor Stalianò, la intención de Mater Populi Fidelis no es menospreciar a María, sino proteger la verdad de la redención. Según él, elevar a la Virgen a un orden hipostático superior a toda criatura le otorgaría una naturaleza híbrida. Scrosati risponde, el riesgo de exagerar el papel de María es uno que la Iglesia ha siempre aceptado para poder reafirmar la verdad sobre la Madre de Dios, para confirmar plenamente la verdad sobre el Hijo. La elevación de María al orden hipostático no es una invención, sino una luz sobre el misterio de la redención. La cortés respuesta de Monseñor Stalianò simplemente atestigua la edad de hielo de la Mariología, edad glacial de la Mariología. De hecho, quizás nunca en la historia ha habido tanta frialdad hacia la Madre de Dios por parte de ciertos ambientes. Justo lo contrario de lo que debería ser, dada la urgente necesidad de que la gracia divina actúe para poder salir de esta crisis. Gracia que solo puede venir por las manos de María, mediadora universal. ¿Nos sorprende que la crisis en la Iglesia se agrave cada vez más? Pero Nuestra Señora parece burlarse de estos sabios. En el fondo, en las almas del verdadero pueblo de Dios, María Santísima ya está preparando su regreso. Obviamente, me refiero al renacimiento espiritual católico en varios países del mundo, del que ya hemos hablado varias veces. Bajo el hielo oficial arde el fuego de la verdadera fe. Una situación que nos debe dar esperanza, y mucha. En este sentido, la semana pasada se publicó en la revista Crisis un artículo interesantísimo y muy ingenioso de Eric Sammons, con un título intraducible, Boomers, Doomers and Zoomers. Los boomers son la generación de la posguerra, nacidos entre el 46 y el 64, el llamado baby boom. Hoy, esta generación está llegando a la vejez, pero ostenta el poder. Los doomers, de doom, que significa catástrofe o mal fin, son los derrotistas, personas para quienes todo va de mal en peor inexorablemente. Los zoomers son los jóvenes de la generación Z, nacidos entre el 97 y el 2012. Según Sammons, con algunas excepciones, la generación de los boomers en la Iglesia se caracteriza por el deseo de abrazar el mundo moderno, incluso a costa de diluir la fe católica.
Ellos tienen una espiritualidad horizontal más que vertical, que rechaza todo lo existente antes del 1960. El Papa Francisco, afirma Samos, fue el ícono de esta mentalidad. Hoy, por razones de edad, esta generación ocupa los puestos de liderazgo en la Iglesia. Los excesos de Papa Bergoglio provocaron una fortísima reacción, saludable en sí misma, pero no exenta de ciertos riesgos, principalmente el de caer en una mentalidad de doomers, es decir, derrotista. Explica Samos. Se trata de católicos, a menudo sedevacantistas de jure o de facto, pero a veces simplemente católicos tradicionalistas, tan impactados por el liderazgo progresista de los baby boomers, que creen que la Iglesia está en constante caída, sin remedio. Cualquier buena acción de cualquier prelado es para ellos una simple conspiración para engañarnos. Si bien Samos reconoce que a menudo tenemos que criticar las cosas que van mal, él advierte: la identidad de un doomer, que es decir, un catastrofista, como católico, es atacar constante e implacablemente a la jerarquía eclesiástica. Es un estilo de vida espiritualmente destructivo que socava la confianza en las promesas de Cristo de que siempre protegerá a su Iglesia. También es espiritualmente estéril. Una tal actitud no conduce las almas a la conversión. De otro lado, en la generación Zoomer, o sea, los más jóvenes, estamos presenciando un verdadero renacimiento de la fe. Visible, por ejemplo, en el creciente número de conversiones. Escribe Samos. Si bien se necesitarían varios artículos para profundizar en las razones de estas conversiones, una cosa está clara. Estos jóvenes católicos rechazan tanto el boomerismo como el doomerismo. Los zoomers, continúa Samos, rechazan el indiferentismo religioso del catolicismo de la década de 1970. Ellos quieren algo sólido y seguro, claro y convincente, no las ambigüedades que han dominado la vida de la Iglesia desde el Concilio Vaticano II. Los zoomers no tienen ninguna conexión emocional con el Vaticano II. Interesante. Y nosotros, queridos amigos, ¿dónde nos encontramos? Ustedes ya me conocen, yo soy un boomer, pero en el polo opuesto de los boomers progresistas. De hecho, he dedicado toda mi vida a luchar por la tradición, incluso renunciando a mi carrera. También estoy lejísimos de ser un doomer, quiere decir un derrotista. Este canal se abrió precisamente para transmitir una sensación de esperanza activa, para ser un faro en la oscuridad. ¿Seré un zoomer? Al menos espiritualmente sí. Creo firmemente en el triunfo del Inmaculado Corazón de María y por lo tanto busco el más mínimo síntoma que como una mecha humeante puede encenderse por la gracia divina para convertirse en ese gran fuego de conversión predicho por San Luis María Griñón de Montfort y por tantos otros santos como Don Bosco, Don Orione, San Maximiliano Kolbe y otros. Queridos amigos, no olviden darle un me gusta a este vídeo y compartirlo con sus amigos. Por favor, ayúdenme a expandir este canal para que más personas puedan estar informadas directamente desde Roma sobre lo que sucede en la Iglesia. También les pido que apoyen económicamente el canal para que pueda llegar a una audiencia cada vez más amplia. Pueden hacer una donación en el enlace indicado aquí abajo. Para todos aquellos que apoyan este canal se celebra una Santa Misa en Roma todos los meses. Muchísimas gracias. Y nosotros nos vemos la semana que viene siempre aquí en el canal Visto desde Roma. Arrivederci.